Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a pasar a explicar el último punto, que es el 11.3, el último punto del bloque 11 dedicado a la dictadura franquista. En este caso vamos a pasar a desglosar la oposición a la dictadura, em, los principales grupos y la evolución en el tiempo, lo cual vamos a dividir en un primer momento de posguerra y en un segundo momento a partir del aperturismo hasta el final del franquismo. Y después veremos pormenorizadamente la crisis del franquismo eh, desde 1973 hasta la muerte de Franco. Bueno, pues comenzamos con esta primera parte. Esta primera parte, como decía, la vamos a dividir en dos momentos. La oposición durante la posguerra y hasta el aperturismo, que hemos limitado en el 59, y la oposición en los años 60 y 70. Durante los años de posguerra, la contestación política al franquismo va a ser clandestina y va a sortear la represión policial, sobre todo en el interior. En el medio rural van a surgir desde finales de la guerra civil partidas guerrilleras o maquis. Maquis es una palabra de origen francés que significa resistencia y que procede de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Estas partidas están compuestas de excombatientes del antiguo ejército republicano y su objetivo era mantener la lucha de la República a través de la guerrilla. Ellos pretendían esperar una intervención militar por parte de los aliados en España. Pensaban resistir hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y conseguir que se produjese la invasión de los aliados de España, porque Franco había colaborado con el Eje. De hecho, en octubre de 1944, aprovechando con la reciente liberación de París, 4.000 guerrilleros intentaron generar este causa belli para la intervención de los aliados y penetraron desde Francia por el Valle de Arán, pero van a ser rechazados y esta incursión va a fracasar. Durante una década, hasta los años 50 aproximadamente, los maquis actuaron en las zonas más montañosas de Andalucía, Levante, La Mancha, Galicia y Asturias. Ellos se refugiaban en la montaña, en las montañas, en zonas poco habitadas y sacaban ventaja de su avanzado conocimiento del terreno para esquivar a las autoridades. Realizaban ataques nocturnos contra cuarteles militares y cuarteles de la Guardia Civil, también ayuntamientos y locales falangistas. Su lucha precaria pues apenas encontró apoyos reales entre la población, por lo que sus acciones nunca representaron una amenaza realmente seria para el gobierno de Franco. No puso en peligro la continuidad del gobierno de Franco, la acción de estos guerrilleros, a pesar de que representan esa resistencia. Su fin vino a comienzos de la década de los 50 por la desmoralización al no conseguir esa intervención internacional en España y también por la amistad con la que entró el régimen con Estados Unidos. Este aperturismo, el fin de la condena de la ONU, o sea, el reconocimiento del régimen dictatorial de Franco por parte de Naciones Unidas en este nuevo contexto de Guerra Fría y la amistad con Estados Unidos, las bases americanas, suponía el triunfo definitivo de Franco y su perpetuidad en el poder. Esto supuso una desmoralización y una falta de sentido en la continuidad de esta muy sacrificada forma de vida y esta lucha en el campo por parte de los maquis. En las ciudades, las organizaciones políticas de sindicatos y partidos antifranquistas fueron una y otra vez desarticuladas y sus dirigentes pues, encarcelados. Las únicas huelgas realmente que se van a producir no van a ser fruto de protesta política, sino por la desesperación del hambre, el alza de precios y el descenso de salarios
en la hambrienta España de posguerra. Gran parte de la oposición realmente y de la posible oposición está en las cárceles. En 1936 los penales españoles estaban preparados para no más de 15.000 o 20.000 reclusos y en poco menos de 3 años, los años de la Guerra Civil, fue preciso disponer de espacio para unos 250.000 a 300.000 presos que van a ser los que acaben en las cárceles. Este elevado número de reclusos, casi todos ellos son presos políticos, aunque bueno, ya sabemos que no está aprobada su pertenencia a ninguna organización política, pero son presos de carácter político, va a saturar la capacidad de las prisiones y se van a tener que habilitar campos de concentración para albergar a los condenados. Realmente el hacinamiento en las cárceles y en los campos de concentración va a generar unas pésimas condiciones higiénicas y alimenticias, lo que va a acabar generando una elevadísima mortalidad entre los presos. Yo os traigo un ejemplo de una de esas muertes generadas por las malas condiciones en las que se encontraban los presos. Y es el ejemplo de Miguel Hernández, el poeta, que bueno, él cayó prisionero al acabar la guerra y pasó por varias cárceles, pero va a acabar muriendo en el reformatorio de adultos de Alicante en el año 1942. Allí enfermó de bronquitis, luego de tifus, y todo esto se complicó con una tuberculosis, con lo que acabó falleciendo en la enfermería de la prisión a las 5:32 del 28 de marzo de 1942, con tan solo 31 años. En la cárcel escribió algunos de sus poemas más conocidos hasta la fecha, como es, por ejemplo, la nana de la cebolla, Nanas de la cebolla, que dedicó a su hijo. En realidad esta nana nació como respuesta a una carta que recibió de su mujer, en la que ésta le contaba que solamente tenía pan y cebolla para alimentar al hijo de ambos. Os dejo un fragmento de la carta que escribió Miguel Hernández a su esposa y también el link para que la leáis entera si os interesa, ¿no? Dice, en estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta mí, hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Os dejo el poema y también os dejo este poema transformado en canción por Serrat. Volviendo a la oposición en el exterior, durante la Guerra Civil y al finalizar la misma, muchos españoles se exiliaron en otros países por temor a las represalias por parte del bando vencedor. En marzo de 1939, tan solo contando a Francia, o sea, solo Francia ya acogía 440.000 españoles que fueron a acabar en campos de refugiados, en donde tuvieron que afrontar unas durísimas condiciones de guerra, condiciones de vida, que se van a agravar como resultado del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos van a lograr regresar en la década de los 40, cuando la evolución política interna de España lo permitió. Pero sí que se va a quedar un exilio republicano que podemos llamar exilio republicano permanente, en el que van a permanecer unos 220.000 republicanos que van a seguir exiliados. Son excombatientes, políticos, encausados por tribunales franquistas, por haber sido fieles a la causa republicana de diversa índole. Muchos pudieron haber regresado a partir de ese momento, pero decidieron no hacerlo y permanecer en el exilio por haberse ya integrado en los países que les dieron refugio o porque no se sentían atraídos a vivir en la España que se había conformado, una España en la que había una gran falta de libertades. Con respecto a los dos grupos que hemos dicho que se van a formar en el exterior, el grupo mayoritario es el grupo republicano. En 1945, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear un gobierno republicano en el exilio, con representantes republicanos de los partidos republicanos, pero también socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes y vascos. La tarea de este gobierno, el primer gobierno fue presidido por José Giral, va a resultar fundamentalmente simbólica.
durante algunos años van a mantener, bueno, el propósito de este gobierno pues está muy ligado a lo que hemos dicho, lo que hemos explicado antes con los maquis, ¿no? A la esperanza de que tras la Segunda Guerra Mundial los aliados intervengan en España y forzasen la caída de la dictadura de Franco, que había sido colaborador con el Eje, ¿no? Pero es una esperanza vana. Por otra parte, tenemos a una oposición monárquica, como digo, es mucho más minoritaria. Se van a organizar en torno a la figura de don Juan de Borbón, que es el sucesor de Alfonso XIII. Alfonso XIII murió en 1941. Nunca supusieron una amenaza real y no supusieron un peligro, no preocuparon a las autoridades franquistas realmente. También coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, en marzo de 1945, don Juan va a hacer público un manifiesto que se va a llamar el Manifiesto de Lausana, lo publica en Suiza, en el que lamentaba la dictadura franquista y reclamaba a Franco que abandonase el poder. Exigía la recuperación de las libertades y la instauración de una monarquía de tintes liberales en su persona. Sin embargo, como sabemos, poco después va a cambiar de actitud cuando compruebe que realmente tiene pocos fieles a la monarquía. Pocos de los que se decían monárquicos en España estaban realmente dispuestos a arriesgar su futuro dentro del franquismo y apoyar una restauración. A la hora de la verdad no contaba con suficientes apoyos como para que esto fuese una posibilidad real. Así que decidió abandonar este enfrentamiento con el régimen y mantuvo ciertos contactos, incluso una entrevista personal con Franco, y se inclinó por entenderse con él. Así permitió que su hijo, Juan Carlos, se trasladase a España. Él llega en noviembre de 1948 y se educase aquí, completase aquí sus estudios universitarios y militares. En los años 50 va a aumentar la impotencia y el desaliento de los grupos opositores debido a este aperturismo que hemos mencionado y que ya conocéis del régimen franquista. Los comunistas, que están encabezados por Santiago Carrillo, que había logrado desplazar de la dirección del partido a Dolores Ibarruri, pasaron a convertirse en el grupo antifranquista más activo. Sin embargo, el PCE convocó en 1959 una huelga pacífica que fracasó, que no tuvo realmente consecuencias en España, ni trascendencia en España. Así vamos a pasar a la segunda parte, a la oposición de los años 60 y 70. A lo largo de los años 60 y la primera mitad de los 70, la oposición al franquismo aumentó considerablemente y copó prácticamente todos los sectores de la sociedad. Se va a agrupar en esta serie de grupos que vamos a describir ahora pormenorizadamente. El movimiento obrero, el movimiento universitario, la Iglesia Católica, con un hito que es el Concilio Vaticano II, que va a marcar un cambio en el seno de la Iglesia Católica, la oposición política moderada, la oposición violenta, la oposición de izquierdas y la oposición nacionalista. Comenzamos por el movimiento obrero, que va a crecer. Es un movimiento obrero clandestino que se va a hacer fuerte en los principales centros industriales, fundamentalmente donde más población obrera había. Desde 1962 surgirán en cierta medida consentidas por el régimen, porque bueno, estaban ahí, unas comisiones obreras que se va a convertir en comisiones obreras, con el fin de negociar convenios colectivos obreros. Surgen otros sindicatos clandestinos menos importantes, como Unión Sindical Obrera o Juventudes Obreras Católicas, que va a tener más trascendencia. Y a todo esto se une la pervivencia de UGT, que consigue pervivir, y la de CNT en algunos lugares. Lo importante va a ser las elecciones sindicales de 1966. ¿Qué pasa? Que Comisiones Obreras va a obtener muy buenos resultados en estas elecciones sindicales, consiguiendo dar un durísimo golpe al sindicato vertical del franquismo, al sindicato oficial del franquismo.
Este golpe duro hizo bueno, que el franquismo se asustase y mirase un poco al movimiento obrero y para frenarlo, para desarmarlo, deslegitimarlo, se llevó a cabo una persecución bastante intensa en esta segunda mitad de los años 60, que se va a fraguar en lo que se conoce como proceso 1001, que se llevó a cabo en 1973. La organización fue ilegalizada y sus dirigentes encarcelados. Aquí tenéis un periódico, una portada de periódico extranjera, es belga, en el que se critica esta persecución tan dura a comisiones obreras y este encarcelamiento de 162 afiliados y dirigentes de este sindicato. La universidad se va a transformar en otro de los espacios de protesta y de enfrentamiento contra la dictadura. Tuvieron bastante importancia en los sucesos del Mayo francés de 1968, que tuvieron repercusión en los medios universitarios españoles, en los medios de información. La permanente movilización estudiantil que se va a dar en España va a constituir una verdadera pesadilla para el franquismo, para Franco. La tensión va a crecer especialmente en enero de 1969, cuando estudiantes barceloneses asaltaron el rectorado y poco después va a morir en Madrid el estudiante Ruano, quien según la versión oficial, de acuerdo al régimen, se suicidó cuando estaba detenido por la policía. En fin, hay muy pocas posibilidades de que esto fuese así, ¿no? Posiblemente fue interrogado hasta la muerte, porque en este momento en las cárceles franquistas, en los cuarteles de policía franquistas, se utilizaba la tortura como método de interrogatorio. La propaganda del régimen aprovechó para denunciar la infiltración comunista en la universidad, inclusive. El régimen quiso controlar la expansión tan grande de estas protestas estudiantiles, de este movimiento estudiantil, con la represión policial, la ocupación de las instalaciones, la sanción a profesores que ejercían la libre cátedra como Enrique Tierno Galván o José Luis Aranguren, incluso cerrando facultades. En resumen, la universidad va a ser un foco antifranquista bastante potente y va a estar en el punto de mira del franquismo durante los años 70 especialmente. Aquí tenéis la carga de los grises. Esto se va a convertir en una escena bastante común en las protestas universitarias, ¿no? Protestas universitarias y la carga incluso a caballo de los grises, con bastantes detenciones, las cuales pues tenéis que pensar que no seguían en este momento ningún tipo de reglas democráticas, ¿no? O sea, si te pillaban, si te cogían los grises y acababas siendo interrogado, pues olvídate, vas a pasar unos años en la cárcel, te van a interrogar para sacarte información utilizando pues métodos de tortura, en fin. Os dejo un par de fuentes interesantes que debéis leer. Entre 1962 y 1965 tuvo lugar el Concilio Vaticano II, que va a representar un cambio trascendental para el catolicismo, para la historia de la Iglesia, ya que la Iglesia intenta reconciliarse y abrirse al nuevo mundo, al mundo moderno. En España las consecuencias van a ser muy importantes, claro, porque este aperturismo nuevo de la Iglesia no termina de encajar con el franquismo. La Iglesia española se acaba dividiendo y se va a dividir entre los católicos que apoyan al franquismo y los que querían separarse del franquismo, abrazando este espíritu de Concilio Vaticano II de modernización. El movimiento de los curas obreros y las juventudes obreras católicas, JOC, encontró cada vez más apoyo entre sectores de la jerarquía eclesiástica y se va a desarrollar un movimiento
que se llama el de los curas obreros, ¿no? Muchos sacerdotes, a los que se llamó los curas obreros, van a comenzar a alinearse con grupos de izquierdas y pues van a luchar por diferentes derechos humanos, como la supresión de la pena de muerte. El caso es que la Iglesia española se divide y acordaos que supone uno de los pilares del franquismo, este apoyo de la Iglesia católica. Entonces, ahora mismo uno de estos pilares está sacudiendo al régimen. Estos curas obreros, estos curas rojos, ponían en peligro la razón de ser, incluso la identidad católica, ese nacionalcatolicismo. Hubo tensiones enormes, ligados, por ejemplo, al presidente de la Conferencia Episcopal, que es Vicente Enrique Tarancón. En 1971, este cardenal se va a convertir en una de las personalidades más odiadas del franquismo, por su talante reformista. Incluso se estuvo a punto de romper relaciones con el Vaticano, porque a pesar de que Tarancón criticase el régimen, pues el Vaticano no terminaba de condenar a Tarancón, ¿no? Los franquistas más radicales llamaban a Tarancón el cura rojo y gritaban Tarancón al paredón. Esta tensión va a ser máxima en 1974, cuando el obispo de Bilbao, que se llama Antonio Añoveros, fue acusado de defender posiciones separatistas, de acercarse al nacionalismo vasco, porque también se va a dar esta circunstancia, aparte de los curas obreros, o también dentro de los curas obreros, porque estaría más bien dentro de los curas obreros, va a haber una parte del clero que se va a acercar al movimiento del nacionalismo catalán y al movimiento del nacionalismo vasco. Entonces, en 1974, el régimen va a acusar a Antonio Añoveros, es el que digo, el obispo de Bilbao, de defender posiciones separatistas. Incluso se le va a amenazar con expulsarle de España. Y pues se va a generar un momento de enorme tensión con la Iglesia. Respecto a la oposición política en general, la extensión de esta conflictividad social que estamos comentando, que era desconocida hasta el momento en el seno del franquismo, pues va a propiciar el crecimiento y la recomposición en la clandestinidad de la oposición política al franquismo. Los viejos partidos políticos van a renovarse, renuevan a sus dirigentes y además surgen nuevos grupos que abarcarán desde la extrema izquierda hasta el liberalismo monárquico. Un ejemplo de grupos de oposición moderada va a ser Democracia Cristiana, que veis en pantalla, que va a reunir a diversos partidos de centro con líderes de prestigio como José María Gil Robles, que había sido el antiguo líder de la CEDA. En el ámbito de las izquierdas, si empezamos por el Partido Comunista de España, el PC, estaba dirigido por Santiago Carrillo. Es el partido de mayor implantación social. Se sabe que en 1975 sumaba unos 15.000 militantes. Todo esto, como decimos, en la clandestinidad. Y bueno, crece también un poco como resultado de una estrategia política que propugnaba que el PC debía penetrarse en las organizaciones de masas, en las organizaciones que más afiliados tenían, como comisiones obreras o asociaciones estudiantiles, y desde ahí, desde dentro, el PC podría expandirse. También movimientos vecinales. Y después tenemos al Partido Socialista Obrero Español, que estaba menos implantado en este momento. Se debatía en su seno interno entre dos líneas, entre los dirigentes históricos que estaban en el exilio y entre las nuevas generaciones que vivían en España. Va a ser en el congreso celebrado en Suresnes, a las afueras de París, en el que los dirigentes históricos finalmente van a dar el relevo a los jóvenes que habían surgido dentro de España, con Felipe González a la cabeza, que se va a convertir en el nuevo líder del Partido Socialista Obrero Español en 1974. Surge la oposición nacionalista, bueno, que no llega a desaparecer. Lo que pasa es que ahora hay una revitalización
Se revitaliza Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacional Vasco. En 1974 nace además Convergencia Democrática de Cataluña, que es un partido que trata de ser como de centro y que, dirigido por Jordi Pujol, pues va a tener un grandísimo recorrido en la posterior vida democrática española. En este sentido, tenemos que hablar de Contubernio de Múnich. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es, aparte de que, bueno, que sepáis que es un término peyorativo que acuñó el periódico falangista Riba, en junio de 1962 va a tener lugar lo que ellos llamaron, lo que el franquismo llamó, para ridiculizarlo, Contubernio de Múnich, una reunión celebrada entre diferentes políticos españoles de todas las tendencias opositoras al régimen franquista, entre los que pues, tenemos monárquicos, liberales, republicanos, demócratas cristianos, socialistas, socialdemócratas y nacionalistas. También nacionalistas. No va a formar parte de esta reunión el Partido Comunista de España, el PCE, pero todos los demás están representados. ¿Qué ocurre en este congreso? Que se reivindica la necesidad de refundar una España democrática, de iniciar un proceso de democratización en España. Realmente esta reunión va a alcanzar muchísima repercusión porque Franco le va a dar esa repercusión. Encolerizó porque había habido mucha más participación por parte de personas dentro de la política que eran relevantes y, y que dentro de España pues no habían ejercido una oposición tan representativa, ¿no? Entonces como que colerizó a Franco y esta reacción, aquí podéis ver unas manifestaciones, ¿no? Lo que dice, lo único que nos pueden dar en Múnich es cerveza, o Franco sí, no a los de Múnich. Esta reacción de Franco va a recibir fuertes críticas en la Comunidad Económica Europea, en un contexto en el que España acababa de solicitar entrar en esta Comunidad Económica Europea y pues a partir de ahora, a partir de este momento, de esta fuerte reacción que había tenido, este fuerte rechazo que había tenido Franco hacia estas peticiones de democratización por parte de diferentes sectores políticos, pues va a hacer que Franco se quede sin posibilidades de entrar en la Comunidad Económica Europea. Franco se va a dar cuenta de que se ha equivocado y, de hecho, ante esta errónea reacción ante el Congreso de Múnich, lo que va a hacer es deponer al gobierno y nombrar otro con carácter un poquito más reformista. Respecto a la oposición violenta, pues durante el franquismo van a aparecer ciertos grupos terroristas. El más importante de todos va a ser ETA. En 1959 se funda bajo el nombre Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad en vasco, que es, como sabéis, un grupo independentista vasco. Procede de las juventudes del PNV y sus objetivos eran la independencia de Euskal Herria de España y de Francia y la construcción de un Estado socialista. Para intentar alcanzarlos comenzó originalmente con el sabotaje, con fines propagandísticos, de darse a conocer. Pero a partir de junio del 68 va a pasar a adoptar una estrategia violenta de asesinatos, secuestros y extorsión económica. A este respecto, en este cambio de actuación, de deriva dentro de ETA, está muy bien La línea invisible, una serie de Movistar que acaba de salir, en el que se trata cómo se pasa cómo ETA empieza a matar, cómo cambia un poco en su seno la forma de ser, lo que había sido anteriormente y lo que pasa a ser a partir de que ETA empieza a matar en junio del 68. El franquismo respondió imponiendo un estado de excepción en el País Vasco y la persecución intensa hacia ETA lo que hizo fue despertar, aumentar un poco el apoyo social que tenía la banda terrorista dentro del País Vasco, porque no dejaban de verle en este momento a ETA como una forma de lucha contra el franquismo, contra la dictadura. De hecho,
encontró cierta legitimación en su lucha precisamente en que luchaba contra una dictadura. Claro, esto va a cambiar completamente en el momento en el que sigan matando después de la transición española, pero digo que dentro del País Vasco despertaba cierta empatía, cierta simpatía hacia esta lucha, el hecho de que se estuviese luchando contra una dictadura. Además de ETA van a surgir otros grupos terroristas de escasa actividad, nada que ver, no podemos compararlo a la repercusión histórica y la gran violencia desatada por ETA. El primero de ellos es el FRAP, que es el Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, que bueno, está ligado a la extrema izquierda, incluso al comunismo marxista-leninista, y que bueno, su repercusión estribó más en la represión del franquismo que en sus acciones reales. También tenemos el GRAPO, que son grupos revolucionarios antifascistas, 1 de octubre, que también nace en 1975 y que también está ligado al Partido Comunista Español, que es como una especie de brazo armado, ¿no?, del Partido Comunista Español. Pero ya digo que estas dos tienen poca relevancia si lo comparamos con ETA. Comenzamos ahora con la segunda parte del tema, la crisis del franquismo desde 1973 hasta la muerte de Franco. Y bueno, como un párrafo inicial a esta segunda parte, vamos a decir que a partir de 1969 entramos en los últimos años de Franco y del franquismo, lo que muchos historiadores han denominado como la agonía del franquismo. Y esta agonía demuestra que el régimen era fundamentalmente personalista, ya que la agonía de Franco y la agonía del franquismo van unidas. En 1966, como sabéis, lo vimos en el primer tema, en el 11.1, se había aprobado la Ley Orgánica del Estado que preparaba la sucesión. En 1969, Franco va a nombrar a ese sucesor, que va a ser el príncipe Juan Carlos de Borbón, otorgándole el título de futuro rey, que juró el 22 de julio de 1969 la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Aquí abajo tenéis la fotografía de ese momento y también podéis reproducir el vídeo de YouTube en el que le veréis de firmar esos principios del Movimiento Nacional. ¿Cuál es el objetivo de Franco? Pues bueno, el objetivo de Franco es asegurar un poco el futuro. Su objetivo a grandes rasgos era refundar la monarquía, y esa monarquía sería una monarquía continuista con el sistema dictatorial que él tenía establecido. Una monarquía que debía ser continuista con el franquismo. Bueno, mencionar que al hacerlo se está saltando en la línea sucesoria, ya que don Juan sigue vivo en este momento, el heredero, el hijo de Alfonso XIII. Pero, como ya hemos mencionado anteriormente, su relación no era buena desde aquel manifiesto de Lausana en el que reclamaba el trono. A raíz de que esta sucesión al régimen quedase establecida, se va a producir una división en el interior del régimen. Va a haber como una fragmentación de estas fuerzas políticas en torno a tres tendencias. Hablamos de los inmovilistas, más conocidos como el Búnker, liderados por Girón de Velasco, los cuales pretendían mantener intactas las características del régimen franquista, tal y como había surgido de la guerra civil, que tampoco existía ya, pero bueno, los más inmovilistas respecto al régimen más puro salido de la guerra civil eran contrarios totalmente contrarios a cualquier cambio, y eran partidarios de una dura represión contra cualquier oposición que pudiese surgir y que ahora, como acabamos de ver, estaba surgiendo de forma intensa. Un grupo intermedio sería el grupo de los conservadores, constituidos alrededor del almirante Carrero Blanco, que estaba bastante cercano a la posición anterior, al Búnker, y que aceptaba solamente las reformas necesarias para que el régimen pudiese perpetuarse. Necesarias para que el régimen no cayese, pero que eso no
que esas reformas no atentasen, no cambiasen los fundamentos del régimen, ¿vale? Y finalmente el grupo de los aperturistas, que van a estar liderados por Fraga Iribarne, al cual ya conocemos porque hemos mencionado, bueno, lo vimos anteriormente tomando ese baño en la playa de Palomares, porque era ministro de Turismo, que sin cuestionar la figura de Franco, sí que pretendían introducir pequeñas reformas que empujasen al régimen hacia un modelo más democrático, hacia adaptar el franquismo a la realidad social que ya estaba distanciándose de ese búnker que quería mantener un franquismo que en las calles ya no estaba mayoritariamente, tal y como muestra la oposición la oposición al régimen que acabamos de desglosar en la anterior parte del tema. Bueno, ese mismo año, el mismo año que don Juan Carlos de Borbón firmaste las leyes del principio del movimiento nacional, los principios del movimiento nacional y se proclamase heredero, se va a destapar el escándalo Matesa. Es un escándalo de corrupción, de desvío de dinero público, en el cual están bastante involucradas instituciones públicas y gente muy cercana al régimen, inclusive gobernantes ligados al Opus Dei. Eso va a provocar una fuerte crisis de gobierno. Es importante el escándalo Matesa porque salta a la prensa. ¿Y cómo salta a la prensa? Porque salta a la prensa desde dentro del régimen, lo que evidencia al público general que el régimen tiene una división interna. La división interna que acabo de comentar, ¿no? Pero también es una división interna que lucha por el poder. En esta vejez de Franco, en esta nueva lucha por el futuro del franquismo, eh, no hay unidad, sino que hay división. Y de hecho, pues se filtra desde dentro del gobierno. El tratamiento de la prensa del tema también fue clave, destacando la revista SP, que dice los ministros económicos deben dimitir. Y como consecuencia de esta crisis se va a formar un nuevo gobierno, al frente del cual va a estar Carrero Blanco, con el título de vicepresidente. Y al frente de este gobierno van a estar 11 ministros del Opus Dei, de este grupo católico. Se le conoce por eso, por estar mayoritariamente formado por los ministros del Opus Dei, como el gobierno monocolor. Carrero Blanco parecía en este momento el único que era capaz, en su posición ahí intermedia, ¿no?, entre el aperturismo y el búnker, él era el único capaz de mantener unidas a todas estas familias políticas del franquismo y asegurar de alguna manera la continuidad de las instituciones cuando Franco muriese. El gobierno monocolor tuvo algunos éxitos, sobre todo en política económica y en política exterior. Y uno de los logros fue que consiguió que se aprobase en 1970 la Ley General de Educación, de la que ya hemos hablado anteriormente. No obstante, en general mantuvo un notable inmovilismo político y frenó los pequeños avances que se habían gestado con anterioridad de cara a reformas un poquito más aperturistas. Ante el recrudecimiento de la conflictividad laboral y estudiantil, el gobierno de Carrero Blanco fue perdiendo el control de la situación y solamente supieron responder pues, mediante el empleo duro de las fuerzas del orden público, es decir, con represión. En diciembre de 1970, el gobierno decidió como medida de, digamos, escarmiento público que 16 personas que estaban detenidas por su presunta militancia en la banda terrorista ETA fueran juzgadas de forma conjunta en un consejo de guerra en Burgos. Burgos ya sabéis que tiene mucho simbolismo para el régimen, ¿no? El juicio de Burgos, que se le conoció así como el juicio de Burgos, levantó una ola de solidaridad en el País Vasco y también una campaña internacional a favor de que se restableciesen libertades democráticas en España.
También este juicio de Burgos va a suponer un nuevo distanciamiento del que ya hemos hablado entre la Iglesia Católica y el franquismo, ya que motivó un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Española a favor de que hubiese clemencia y también se pedía garantías procesales, porque hay que recordar que estamos en una dictadura y que no existe separación de poderes y no existe algo tal como la justicia libre, como una justicia justa, ¿no? Al final, en vista del eco despertado y las peticiones no solo nacionales, sino también internacionales, Franco va a optar por conmutar las 6 penas de muerte que había dictado el Tribunal Militar del juicio de Burgos. Bueno, la cuestión es que para mediados de 1973 era cada vez más evidente el fracaso político del continuismo inmovilista que Carrero Blanco y los tecnócratas habían pretendido establecer. Aún así, en junio de 1973, Franco, debido a graves problemas de salud, un Franco enfermo, pues de Parkinson, infartos, peritonitis, visiblemente enfermo, formó un gobierno y nombró a Carrero Blanco presidente del gobierno. Es la primera vez que no coincidía en la jefatura de gobierno con la jefatura del Estado. Es la primera vez que se desliga tanto esta primera persona al frente del gobierno. Es la primera vez que se rompe un poco ese personalismo al frente de Franco. Este nombramiento constituyó una oportunidad de formar un nuevo gobierno en este nuevo gobierno, en el que las distintas tendencias estuviesen representadas de una forma más equilibrada, ya que había fracasado ese continuismo inmovilista que se había llevado a cabo en el gobierno anterior. Sin embargo, este gobierno no va a tener apenas tiempo de actuar, puesto que el 20 de diciembre de 1973 Carrero Blanco va a ser asesinado por ETA. Va a desaparecer con la muerte de Carrero Blanco la única figura que parecía ser capaz de mantener la unidad del sistema y darle continuidad ante esta enfermedad de Franco y ante su previsible muerte. Como consecuencia, en el seno del franquismo se va a acentuar la disputa entre los diferentes puntos de vista, entre inmovilistas, conservadores y aperturistas. Aquí tenéis detalles, bueno, una fotografía y detalles de lo que ocurrió con esa operación Ogro, que es como se denominó la planificación de este atentado que bueno, bastante célebre. Se situó la carga explosiva debajo de la calle, para lo cual pues, bueno, se cavó un túnel a través del edificio colindante y bueno, todos los días pasaba por esta misma calle el coche oficial de Carrero Blanco y a su paso explotó, lanzando el coche hacia arriba con una fuerza tal que acabó entrando al edificio, al patio del edificio de la calle. Va a ser nombrado para sustituir al fallecido Carrero Blanco Carlos Arias Navarro, que pertenece al grupo conservador. Va a ser el nuevo presidente del gobierno y prometió aperturismo y reformas en su toma de posesión, el discurso de su toma de posesión el 12 de febrero del año siguiente. Sin embargo, la realidad va a ser otra. Este nuevo gobierno acabó en un recrudecimiento y represión, a pesar de prometer esas reformas y a pesar de conseguir promulgar la ley de asociaciones políticas que pretende dar ese aire aperturista al régimen, acabó pues eso, en un recrudecimiento que no contentó, no satisfizo ni aperturistas ni inmovilistas. Esta crisis política de la que estamos hablando pues, se va a agravar con hechos como la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich o el arresto domiciliario del obispo de Bilbao, Añoveros, del que ya hablamos cuando comentamos la oposición de la Iglesia, ya que se acusó
añoveros de simpatizar con el independentismo vasco. Y a esta crisis política se van a sumar otros factores que vamos a comentar. En primer lugar, la crisis económica internacional es la crisis del petróleo, que bueno, fue originada por la subida de los precios del barril, que afectó tanto a la llegada de turistas españoles como a los ingresos de los españoles emigrantes en Europa, las dos principales fuentes de divisas del país, principales fuentes de que corriese dinero en España de ingresos. En 1975 se agravó con el consiguiente aumento de la inflación y el desempleo. Ya sabéis que la inflación es la subida de los precios y el desempleo, lo que generó una oleada de huelgas y de movilizaciones obreras, la más importante oleada de huelgas y movilizaciones obreras de la historia de todo el franquismo, este mismo año de 1975. Se suma también la intensificación de la violencia terrorista. Por una parte, ETA incrementó sus atentados. Por ejemplo, podemos mencionar el brutal atentado que se lleva a cabo en septiembre de 1974, matando a 12 personas e hiriendo a más de 80 en la Puerta del Sol, una cafetería junto a la Puerta del Sol. Y también aparece en este momento el terrorismo ultraizquierdista que hemos mencionado anteriormente, FRAP y GRAPO. En septiembre de 1975 van a ser condenados a muerte, ejecutados, 5 miembros de tanto de ETA como del FRAP, a pesar de que llueven diferentes peticiones de indulto desde dentro y fuera de España. La movilización internacional no consigue que Franco ejerciese pues, este indulto, este derecho de gracia. Y en señal de protesta, hasta 13 embajadores retiraron de sus embajadas a sus representantes en señal de protesta. Como respuesta, el 1 de octubre de 1975, el movimiento organizó una concentración de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente de Madrid. Y en su discurso, un Franco pues, cascao, muy mayor, muy débil, casi sin voz, volvió a hablar de que existía una conspiración masónico-izquierdista en contra de España. 12 días después, el general Franco caía enfermo definitivamente. El 30 de octubre, consciente de su gravedad, ya había sufrido 2 infartos, trasposó sus poderes al príncipe Juan Carlos. Aquí tenéis muestras de la repulsa internacional al ajusticiamiento de esos 5 miembros de ETA y FRAP que fueron condenados a muerte. Estamos hablando de 1975. Hasta 1975 se ejecutan a presos en España. Hay pena de muerte en España. De esto hace muy poco tiempo, chicos. Se suma también la solidaridad internacional en la que se sumerge el franquismo, ya que en 1974, en abril, que por cierto ha sido hace pocos días el aniversario, triunfa en Portugal un golpe militar que acaba con la dictadura del general Salazar, la dictadura más antigua de Europa y una dictadura que tenía ciertas conexiones con el franquismo. Esta revolución de los claveles pone fin a la dictadura vecina y es un referente, sin ninguna duda, a lo que va a ocurrir después. Y finalmente, la descolonización. Esta descolonización también va a afectar a la debilidad del régimen en los últimos días del dictador. Recordad que en 1956 se había concedido la independencia al protectorado de Marruecos. En 1968 a Guinea y en 1969 se entregó el IFNI a Marruecos. Sin embargo, el rey de Marruecos, Hassan II, tenía interés en apropiarse también del Sáhara español, con el beneplácito de Estados Unidos, que pretendía frenar la expansión de Argelia. El Frente Polisario, creado en 1973, reclamaba la independencia del Sáhara. España estaba indecisa y defendió que hubiese un referéndum de autodeterminación
entre los saharauis, lo cual era la posición que tomó el Tribunal Internacional de La Haya. Pero Hassan II, aprovechando la crisis económica española tan brutal de 1975, ya hemos dicho que va a haber una oleada de huelgas, inestabilidad, aprovechó este momento de crisis para llevar a cabo la invasión pacífica y simbólica de la zona fronteriza con lo que se denominó la Marcha Verde. España reaccionó mal y por miedo a la guerra firmó el Acuerdo de Madrid el 14 de noviembre y mediante este acuerdo entregó el Sáhara español a Marruecos y a Mauritania. El Frente Polisario quedó marginado y el conflicto hasta hoy día sigue abierto, ya que los saharauis del Sáhara español no reconocen esta ocupación de su tierra por parte de Marruecos. Y bueno, pues tras una larga agonía, el 20 de noviembre de 1975 va a fallecer Francisco Franco, el dictador, a los 83 años de edad y dejando tras de sí un régimen anacrónico y una profunda crisis en el seno de España. El presidente del gobierno, que era Carlos Arias Navarro, anunciaba por televisión el fallecimiento del caudillo y a continuación leía su último mensaje, el llamado Testamento Político de Franco. El mensaje de Carlos Arias Navarro, la retransmisión es muy famosa y invito a que cliquéis en este link y la veáis inmediatamente. La capilla fúnebre de Franco fue instalada en el Palacio de Oriente de Madrid, donde se formaron larguísimas colas para acceder al salón donde se encontraba su féretro, en el que se podía ver su cadáver. Y sin saber si su obra le sobreviviría, 2 días después se aplicaba la ley de sucesión y Juan Carlos I de Borbón se convertía en rey de España. Lo que pasa a partir de este momento forma parte del bloque 12, la transición española. Bueno, si clicáis ahí, pues os dejo un poco de humor final. Animo a que redactéis, os doy una semana para subir los bloques redactados y bueno, si tenéis alguna duda ya sabéis, nos vemos en las videoconferencias de los martes. Un abrazo chicos, ánimo, que nos queda muy poquito.